En el presente trabajo se hablará sobre la propiedad intelectual y principalmente qué es lo que no se puede proteger de la misma. La propiedad intelectual representa todas las creaciones de la mente, ya sean obras literarias, nombres, imágenes, símbolos, etcétera, que son utilizados en el comercio. Este derecho atribuye al autor la disposición y explotación de sus obras. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: propiedad industrial y derechos de autor. Los derechos de propiedad intelectual varían en cada país. La propiedad intelectual ha sido un tema que ha dado de qué hablar desde el Renacimiento. Sin embargo, fue hasta 1986 que surge como tema de importancia mundial, después de que Estados Unidos de América y otros países plantearon la importancia de implementar la propiedad intelectual como parte del comercio internacional. Se iniciaron las negociaciones comerciales en la Ronda Uruguay, que fue realizada con la intención de eliminar obstáculos de comercio entre los diferentes países. Es ahí donde se aprovechó para tocar el tema de la propiedad intelectual y así se buscó impulsar la protección adecuada de los distintos derechos de autor, propiedad industrial y sus derivados a nivel mundial. El INPI, como vimos en clase, es el organismo encargado de proteger los derechos propios que otorga el Estado a los creadores de ideas, productos, etc. Muchas personas no saben la importancia que tiene el INPI aquí en México y no entienden la importancia de registrar una marca. Es por esto que el INPI realiza distintas campañas en las que habla sobre los beneficios de estos trámites, para que así, por medio de estas acciones realizadas por los creadores e inventores de las marcas, se produzcan repercusiones a nivel social que son fundamentales para el crecimiento del país. El derecho de autor. En este apartado se analizará más a fondo la parte de los derechos del autor, los cuales incluyen creaciones artísticas como poemas, novelas, coreografías, pinturas, películas, músicas, periódicos, entre otros. Las leyes del derecho de autor han existido desde hace varios siglos en ciertos países del mundo. Sin embargo, estas han ido actualizando. Y aunque existen leyes de derecho de autor en todo el mundo, estas pueden variar dependiendo del país. Actualmente, esta ley ha sido modificada debido a los cambios tecnológicos, sociales, innovaciones, entre otros, otorgándoles a los autores mayores beneficios. Como se mencionó anteriormente, para proteger los derechos del autor de los creadores de México, en México se creó la Ley Federal de Derecho del Autor, ya que se creía necesario proteger el producto del intelecto humano como un derecho que se adquiere. En el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se define el derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Al igual que el artículo 162 de la Ley Federal de Derecho de Autor, establece que el registro público del derecho de autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos convexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán. Propiedad industrial. En este apartado se hablará más a fondo sobre la propiedad industrial. La propiedad industrial es un conjunto de derechos que incluye las patentes y marcas que una persona puede poseer sobre una invención, diseño o cualquier tipo de creación para uso empresarial o comercial que se considere que tenga un grado de importancia para ser protegido legalmente. Artículo 2. Esta ley tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales. En términos simples, los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información a los consumidores con respecto al producto o servicio que desean adquirir. Dentro de la propiedad industrial, lo que se observa con más frecuencia es el uso de patentes y marcas. Una patente es un derecho que se otorga a una invención que sea un producto o proceso. Deberá ser una invención que proponga una nueva manera de realizar cierta acción o que tenga como fin solucionar alguna problemática que esté afectando alguna situación de vida. La protección de una patente tiene como duración los siguientes 20 años consecutivos a su legalización.
Durante esos 20 años, el inventor es el único que puede reproducir y realizar negocios sobre ese nuevo producto o proceso. Para que pueda ser comercializado por alguna otra persona, se necesita la autorización del inventor, donde éste determina sus términos y condiciones para su reproducción. El fin de las marcas es diferenciar las organizaciones de entre ellas mismas para que al momento del producto llegar a los consumidores, estos puedan escoger su producto basado también en la calidad que ofrece la empresa y no nada más a simple vista de la imagen. Aunque dentro de la propiedad industrial lo más conocido sean las marcas y patentes, no quiere decir que sea lo único que abarca la propiedad industrial. También se puede encontrar el diseño industrial y la indicación geográfica como protecciones a otro tipo de invención. Cualquier persona que genere algún documento, bien, proceso, invento o producto es aspirante a poder ser beneficiado con el uso exclusivo y explotación del mismo, con el cual se podrán obtener ganancias económicas. Se debe realizar un registro de su obra o innovación para poder ser otorgado con tal reconocimiento de creador y obtener el título al derecho de la propiedad intelectual, donde existen muchas categorías en las cuales podrá ser clasificada la propiedad para su uso. La propiedad tiene que ver con la información a los conocimientos que se incorporan en un objetivo tangible para poder hacer uso del número ilimitado de veces. Entonces se conoce que el conjunto de elementos tales como marcas, derecho de autor, patentes y secretos comerciales propios a la propiedad intelectual. Pero en verdad, ¿qué se excluye de la protección de la propiedad intelectual? De manera general, se excluyen las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos. También se excluyen las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos, así como las traducciones de dichos textos. En general, lo que son las ideas, la información y todo el conocimiento que es patrimonio común y no es susceptible a apropiación. Expresamente, la ley excluye las disposiciones legales y reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos, las traducciones oficiales de todos ellos. La propiedad intelectual no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan de caracteres simples, información de prensa. Se entiende que lo que la propiedad intelectual excluye son las ideas y todo aquel conocimiento que es público. Es decir, lo que uno expresa no proviene del desarrollo de su conocimiento, sino de la información que el mismo individuo manipula sobre información y conocimiento, el cual adquirió por parte de diferentes fuentes. Puede ser que su opinión sobre el tema sea propio, pero no digno de ser identificado como propiedad intelectual, ya que no fue parte de un proceso de desarrollo con el cual se puede identificar como único. De esta manera, se puede concluir que la propiedad intelectual es esencial y de gran importancia para proteger las ideas, productos, marcas, otorgándoles los derechos a los creadores y protegiendo así también al consumidor de cualquier intento de piratería. Como se puede ver, existen varios organismos encargados de este tema que ayudan para que se lleve a cabo de forma correcta la protección de las ideas y que a nivel mundial se respeten y no afecten en las relaciones comerciales entre los países. Aquí en México contamos con el INPI, que es un organismo de gran importancia, creado hace relativamente poco tiempo a partir del Tratado de Libre Comercio que fue firmado en 1994. En él se establecían cláusulas y obligaciones al país para cambiar sus leyes y adaptarlas principalmente en materia de propiedad intelectual. Y es así como actualmente el INPI es uno de los organismos más fiables que trata de impulsar a los creadores a registrar sus marcas, para así esto atraiga repercusiones positivas al país y este tenga un mayor crecimiento.